Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar en honor a todos ustedes, a su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es una sesión demostrativa, una sesión rápida para poderles explicar a todos ustedes que se interesaron en el seminario 5D Management Mode. En esta ocasión me toca a mí ser el presentador. Yo soy Iván Ocampo, he tenido la fortuna de platicar con varios de ustedes. Los identifico aquí en la lista de participantes, algunos en el chat, muchas gracias. He tenido la fortuna ya de estar poco más de una década con Readiness Assessment y he tenido también la fortuna de ser entrenado en cada una de las fases de la propia teoría, del propio modelo que tenemos y que hemos implementado durante ya medio siglo. En esta ocasión, pues, también he empezado como aprendiz del seminario 5D y me encanta la idea de que haya empezado este proceso en un seminario tan especial como el próximo que vamos a tener en agosto. Especial no solamente por el 50 aniversario de la firma, sino también por un par de situaciones que más adelante les comentaré. Muy bien, el día de hoy pues tenemos un fórum bastante internacional. Tenemos gente en México, tenemos gente en Estados Unidos, gente en España y gente en Argentina como presentadores. Y para iniciar, pues me gustaría presentar a quien está en la península ibérica, a Efrén Martín. Empezaremos con esta persona que ha escrito 9 libros sobre gerencia, que ayudó a crear esta filosofía 5D y que ha sido profesor en la Universidad de Deusto en Bilbao. Entonces, Efren, adelante, por favor. Muy bien, en principio, buenas tardes a todos y es un placer para mí estar con vosotros, contando con vuestra presencia y agradeciendo vuestra atención. En principio vamos a hablar del cambio en el tiempo. El cambio en el tiempo. ¿Qué decía San Agustín? San Agustín decía que son 3 los tiempos. El tiempo de las cosas pasadas, el tiempo de las presentes y el tiempo de las futuras. Es curioso como nuestro presente es el futuro de nuestro pasado y el presente es el pasado de nuestro futuro. Quiero contaros una experiencia personal que a mí me ha sido pues muy reveladora. Yo hace, muchos años, cuando era un adolescente, me pregunté a mí mismo cómo sería mi futuro. Y la verdad es que creo que a todos nos viene la idea de que la adolescencia no tiene las ideas muy claras, pero a mí me venía de forma recurrente, intensa, el que cerraba los ojos y me veía de pie, frente a un gran escenario, hablando a un público al que no podía ver, pero ellos sí podían verme y escucharme. Y a ese público que no podía ver, yo sentía que podía causarles un impacto positivo. Han pasado 50 años y me encuentro aquí, de pie, ante un enorme escenario con personas a las que no puedo ver, pero que espero que me estéis escuchando y espero poder causar en vosotros en 10 minutos un impacto intenso, positivo, profundo, duradero. Sé que es muy ambicioso, pero vamos a ello. En principio, vamos a pasar a la primera slide, ¿vale, Iván? Donde mi propio crecimiento personal y desarrollo estaba muy vinculado a la filosofía. Siempre me gustaron los clásicos y si leéis esta frase de Buda, entonces se entiende cuál es el poder de la mente humana, se entiende cuál es el poder del pensamiento. Yo recuerdo que en la universidad en principio nos decían que la psicología empezó así, estudiando la mente, después, para hacerlo más fácil, se fue a la conducta, pero ahora volvemos a la mente. Y de hecho, en la psicología de las organizaciones cada vez se habla menos del capital humano y más del capital psicológico, porque las personas no cambian, pero sí pueden cambiar sus estados. Aprovecho para haceros una pregunta y que reflexionéis. Aunque no podéis contestarme, o yo no puedo escucharos, si viniese aquí un genio y te dijera, elige entre 2 opciones el siguiente deseo, ¿cuál elegirías? ¿Cuál elegirías? ¿Mejorar tu forma de ser o mejorar tu forma de estar? Os doy 10 segundos para que lo penséis. Mejorar vuestra forma de ser, mejorar vuestra forma de estar. Bueno, en principio, supongo que estamos de acuerdo en que nosotros somos nuestros pensamientos, muchas cosas más, pero hemos de cambiar nuestros pensamientos. En principio voy a deciros que, aunque acaricio la idea de ser mejor persona, creo que no podemos cambiar la forma de ser. Fijaos qué paradoja que en la naturaleza nos dicen que nuestro organismo cambia cada 7 años completamente su materia. Mi cuerpo ha cambiado ya 9 veces de materia. Sigo siendo la misma persona, sintiendo que soy la misma persona de siempre.
Pero podemos cambiar de estado. Ya no estamos como estábamos hace mucho tiempo, con nuestras circunstancias, nuestra evolución personal, nuestros propios pensamientos. Y por eso la respuesta posiblemente más, en mi opinión, en este momento de mi vida, más útil es cambia tu forma de estar. Porque en el fondo lo que buscamos es el bienestar. El bienestar con uno mismo, con los demás, con el mundo. Y yo os diría, es el cambio mental, el cambio de los pensamientos. Si fuera el cambio material de lo que tienes, os voy a decir un secreto. Vuestra mascota vive mejor que vosotros. Ha llegado a la plenitud. No tiene que hacer nada. Su vida es fácil. Tiene un pequeño diosecito que eres tú, que le cuida, le mima, le lleva al veterinario. Su vida es fácil, no tiene preocupaciones. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestros estados. Porque la forma de ser es muy difícil que podamos cambiarlo. Pero la forma de estar sí podemos transformarla. Pasamos a la siguiente slide. Claro, es muy fácil para un ser humano perderse en el camino de la vida. Séneca, y fue Alejandro el que me regaló esta frase, yo no la conocía, parece que dijo, no existe ningún gran genio sin un toque de demencia. Esto lo podemos interpretar de muchas formas. Para mí tiene el siguiente significado. Todos somos genios. Todos somos seres únicos, incomparablemente extraordinarios. ¿Qué ocurre? Tenemos un punto de demencia. Hoy se llaman sesgos cognitivos, se llaman mecanismos de defensa, se llaman autoengaño. Para nosotros es muy difícil encontrar el camino correcto, encontrar nuestro yo futuro. Yo he conseguido alcanzar mi yo futuro. Yo soy el yo futuro de aquel adolescente de hace 50 años. Y la verdad es que es un camino que es muy difícil de reproducir y que no sirve para otras personas. Cada uno tiene que encontrar su camino y a las personas con quienes recorrer ese camino. Y yo he tenido mucha suerte porque he encontrado gente estupenda siempre a mi alrededor. Pasamos de slide. La psicología positiva está muy de moda, ¿verdad? En los últimos años. Me gustó mucho leer el libro del padre de la psicología positiva, Martin Seligman, Florecer. Ahí reconocía que, bueno, se le había ido un poquito la mano con esto de buscar la felicidad, la satisfacción con la vida como un gran objetivo, y decía, conformémonos con el bienestar, que no es poca cosa, ¿vale? Nuestra mascota es feliz, seguramente, y tiene mucho bienestar. Este autor decía en su libro, ¿sabéis que ha habido más de 200 programas de desarrollo humano, metodologías de cambio para el ser humano? Y yo me quedaba reflexionando y digo, caramba, es verdad, desde el budismo hasta la psicología positiva ha habido muchísimos intentos de ayudarnos a cambiarnos. También, y esta es una opinión muy cuestionable, yo creo que muchos de esos sistemas se han deteriorado, se han hundido por un exceso de indulgencia. Es decir, en un principio eran sistemas muy exigentes, muy rigurosos, pero para dar pábulo y para dar entrada a muchísimos más seguidores, procuraban ponerlo más fácil. Pero hay una verdad que es terrible. Aquellas personas que piensan que las cosas son fáciles, las vuelven difíciles. Aquellas personas que piensan que las cosas son difíciles, las encuentran fáciles. Entonces, demasiados sistemas se han corrompido por un exceso de indulgencia, de satisfacer lo que en el ser humano en general es, bueno, buscar unas soluciones fáciles, cómodas, agradables. Pero el cambio tiene mucho de sacrificio. Eso sí, el sacrificio no se lo parece para quien tiene significado. Si tú le das un sentido al esfuerzo y al sacrificio, el sacrificio se lo parece a los demás, a ti no te lo parece. Pasamos a una nueva pantalla. De todas las personas, empresas, grupos, algunos no les he conocido, debo ser sincero, yo no conocía a Peter Drucker ni a William Redding, pero estoy eternamente agradecido. Tampoco conocía a Sócrates, a Platón, no conocía a Confucio, no conocía a ninguno de los grandes filósofos, Epicteto, a ninguno de ellos, pero qué bueno cuando dicen, yo he sido profesor de universidad, dicen, la labor de un maestro no acaba jamás, porque nunca se sabe dónde termina su influencia. Y esos maestros dejaron un mensaje que trascendió los siglos, provocó un cambio que trascendió el tiempo, un cambio hacia el futuro, hacia nuestros yo futuros. Y yo siempre he sido enamorado de la filosofía y de la ciencia, pero también, por ser psicólogo de empresa, pues de procedimientos sistemáticos. Y la verdad es que, bueno, Peter Drucker me marcó desde ya la universidad, pero caramba, mi mejor profesor
me puso hace 40 años, bueno, hace más de 40 años, un libro en las manos que era Efectividad Gerencial, de William James Redding. Y estos dos pensadores me han acompañado toda la vida. Después tuve la fortuna de encontrarme realmente con las personas que estaban detrás de esas ideas, que son los Serralde. Y la verdad es que yo he encontrado un impulso muy importante en mi carrera profesional conectando con las metodologías de Reading Assessment y estoy feliz y encantado de ser parte de este selecto club que creo que sigue manteniendo las esencias. Creo que mantenemos que el rigor es importante, el que en un mundo donde todo parece que debe ser emocional, feliz, sencillo, simple, no, decimos, cuidado, está muy bien, las emociones son necesarias, pero han de ser dirigidas por la razón, han de tener una lógica, y fundiendo la razón y la emoción, podemos encontrar los golpes de creatividad. Y solo te quiero transmitiros que, como conclusión, porque no quiero cansaros y prefiero dar un mensaje sencillo que quede en el tiempo, no dejéis las decisiones del futuro para el futuro. No dejéis vuestro futuro para el futuro. Ahora es el momento de buscar embarcarse en un proyecto que realmente a uno le saque de su estado actual y le transforme y poco a poco, sin que sea una promesa que te vayan a regalar nadie, tienes un procedimiento, pero el resultado lo tienes que conseguir tú. Lo importante es lo que decía Peter Drucker, decía, la planificación no es pensar en las decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones. Así que vayáis donde vayáis, os deseo un gran viaje. Muchísimas gracias por vuestra atención y un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muy bien, ahora continuamos con Alejandro Serralde. Eh, Alejandro y su papá escribieron el libro que da sustento a este seminario. Además de eso, pues Alejandro ha escrito otros tantos libros y desarrollado muchas de las herramientas que han permitido a sus clientes, que después se convierten en sus amigos, ser más exitosos, ser más efectivos. Ha logrado facilitar el camino de estas personas. Él, junto con su papá, darán el siguiente seminario 5D, del que les estamos hablando. Y bueno, Alejandro, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues estos han sido algunos de las observaciones que hemos ido recogiendo de clientes. Número uno, hemos observado que en el mundo corporativo llega a existir una hipocresía gerencial. Por un lado, te exigen desarrollar a tus colaboradores, pero por otro lado, esto a veces tiene un conflicto de intereses, porque tú puedes desarrollar a alguien, pero a lo mejor estás desarrollando a tu futura competencia. Entonces, las personas no necesariamente hacen un esfuerzo por desarrollar a los demás. Lo tienen que hacer porque, bueno, forma parte de la filosofía de la empresa y porque de cierta manera se ve bien hacerlo, pero muchas veces no saben cómo. Llega a existir también algo que llamamos autocracia corporativa y tiene que ver con el replicar tus propios éxitos en otros, y si las personas tienen el espacio para desarrollar a otros seres humanos, dicen, bueno, este es el camino que yo hice, entonces este es el camino que tú tienes que seguir, haciéndose ver como personas importantes y personas que han logrado cierto éxito, y entonces, bueno, si tú quieres tener el mismo éxito que yo he tenido, tienes que seguir mis pasos. Y hay uno tercero que nos han compartido muchísimo los clientes, que no saben cómo sacarle lo mejor a la gente, cómo sacar el máximo retorno en la gente, ¿no? Y cuando llegan a utilizar un estilo orientado hacia la gente, lo hacen más por olfato, pero no por método. Y no se ha diseñado realmente un método para conectar con la gente. Y esto es algo que tratamos de hacer en todo este proceso de filosofía 5D. Si te vas a la siguiente, Iván, por favor. Entonces, bueno, lo primero que tratamos de hacer en esta filosofía y en este seminario es hacer una síntesis de la evolución humana, resumiéndola en dimensiones. Muchos de ustedes saben que nos hemos focalizado durante muchos años a lo que es la teoría 3D. Muchas personas nos preguntaban, bueno, ¿y cuál es la 2D y cuál es la 1D? Y hay otras Ds. Entonces, lo que tratamos de hacer es resumir y hacer una síntesis de infinidad de artículos, historias, en fin, todo lo que estuvo a nuestro alcance para poder, pues, colocarlo y categorizarlo de una manera que fuese fácilmente entendible para los demás. No tienes que estudiar filosofía para entender
pues, a todos los filósofos que han escrito gran parte de nuestra historia, ¿no? Por otro lado, descubrir sin prejuicios y no queriéndote siempre ver como el 5D. Generalmente cuando uno hace esta evolución, casi todo el mundo se quiere ver en 5D, pero no, realmente hacerte la pregunta con muchos ejercicios, bueno, ¿dónde estás parado en este momento de tu vida? Y por otro lado, descubrir sin sesgos, bueno, ¿dónde están parados los demás? Puede ser, ¿dónde están parados mis hijos? ¿Dónde está parada mi esposa? ¿Dónde está parado mi equipo de trabajo? ¿Cómo le puedo ayudar a otras personas? ¿Qué es lo que realmente quieren? Sin manipulación. Cuando uno tiene un equipo de trabajo y este equipo de trabajo es muy competente, hay veces que nos titubea un poco la mano hacer estas preguntas porque la respuesta no nos puede gustar. Puede ser que la respuesta sea, pues yo quiero tener tu rol o bien quiero tener el rol de tu jefe y ser tu jefe. Y eso a veces nos llega a intimidar un poco. Por tanto, hay un método y justamente tener claridad de nosotros mismos nos va a facilitar, bueno, no caer en este tipo de miedos que muchas veces nos lleva a manipular a los demás. Sí. Hay tres elementos clave en esta teoría y en este seminario. Número uno es el contexto. Bueno, durante el proceso del seminario ayudamos a la gente a resumirse en las diferentes dimensiones y hay desde luego un mapa teórico para ello. Y se establecen diferentes diagnósticos para orientar cuál es tu filosofía de vida basada en valores y experiencia. Entonces, durante una parte del seminario le das contexto a tu vida, qué es aquello que has hecho bien y mal para estar donde estás parado, donde estás ahorita. Y a lo mejor esto es un ejercicio que muchos de nosotros hacemos frecuentemente, ¿no? A la hora de evaluar dónde estamos parados. Después viene el análisis situacional, cuál es mi posición existencial, requiero flexibilizar mi conducta, o justamente qué comportamientos van a asegurar mi propia realización. Y aquí es donde empezamos nosotros a ser mucho más tecnocráticos porque le agregamos muchas herramientas. El contexto se dialoga escribiendo y dialogando, ¿no? El análisis situacional más con herramientas que tenemos. Y ya después vamos metiéndonos justamente en todo aquello que Efrén muchas veces cuestiona. Y es que, pues, filósofos hay muchos y muy buenos y cada día más hoy día en YouTube y en todos lados, ¿no? Pero muchos hablan y pocos te dan realmente herramientas estructurales. O sea, si yo me planteo este tipo de metas, justamente cómo puedo meterlas en un sistema operativo que me permita ejecutar con mucha optimización. Y para ello usamos justamente incorporado también al proceso el pensamiento lateral y objetivos mensurables que permitan a las personas pues ir evaluándose constantemente cómo su aspiración futura casa con este progreso y avance que han venido teniendo. Y esto es fascinante porque utilizamos herramientas gerenciales para un propósito meramente de trabajo personal. Hay un elemento que le llamamos deriva existencial y esto a lo mejor pesa más en el mundo corporativo y es la gente no sabe realmente lo que quiere. Y por otro lado, existe competencia natural en el ser humano y en el mundo corporativo, que muchas veces le evita también focalizarse en lo que realmente quiere. Entonces, bueno, ve que el jefe tiene un mejor carro que él, entonces quiero ser como el jefe. Pero de repente conocí a otro jefe que tiene otro carro que está mejor y entonces quiero ser como el otro jefe. Pero no sabes realmente lo que quieres, porque pues tener un carro, tener un mejor carro no es un propósito como tal, no es un fin. Y entonces cuando la gente cae en la deriva existencial, es muy fácil que las personas estén brincando de puesto en puesto, estén como picaflor en una organización y después en otra. Y desde luego, siempre es muy fácil pensar que el jardín en el lado del vecino es más verde. Y esta frase me la dijo Fred, si no tenéis claridad de tu propósito, cualquier gitano te puede confundir. Y a esto, pues llega a ocurrir que un día tuviste un día mal de trabajo, no tienes un plan de carrera definido, y en el momento en el que no tienes un plan de carrera definido, te llega un mensajito en LinkedIn, y en el mensajito en LinkedIn alguien te ofrece justamente ese jardín más verde. Y es muy probable que la gente en ese momento entre en esta deriva, bueno, pues a lo mejor entrevista y no sería malo esto, y de repente, mira, uno acaba perdiendo su carrera profesional porque justamente pues ha estado en diferentes matices de la vida y al final te das cuenta que has cometido muchos errores. A lo mejor hubiera sido más divertido tu carrera profesional si hubieras seguido la línea que originalmente te habías plantado. Todo esto es algo que ayudamos en el seminario. Entonces, bueno, ¿cómo guiar a los demás? Se necesita un proceso y eso es algo que enseñamos en el seminario. Hay todo un método muy tecnocrático y estamos muy acostumbrados a
querer repetir patrones. Entonces, bueno, a la hora de tratar de orientar y guiar a nuestros equipos de trabajo, muchas veces lo que buscamos son casos de éxito. Mira, fulanito hizo un gran trabajo, se fue a trabajar a Escocia, entonces esto es lo que hizo, ¿no? Bueno, sí, pero fulanito es fulanito y yo soy yo. Entonces, para ello se necesita un proceso de diálogo y no simplemente es conversarlo. Las conversaciones tienen que llegar a su tónica y tienen que llegar al punto en el cual las ventanas se abren. Eso no es tan fácil como tener un 1-a-1 de 45 minutos y después entrar en otra reunión. También se necesita un método, no juicio, ni usar nuestra experiencia. Mira, en mi experiencia lo que tienes que hacer, bueno, esa fue mi experiencia, pero no es la tuya. A lo mejor la tuya va a ser mejor. Y justamente este seminario, estás contigo una semana. Ese es un gran paso. ¿Cuántas veces ustedes tienen el espacio para estar con ustedes mismos una semana? Sin correos electrónicos, sin WhatsApps, etcétera, etcétera, sino con ustedes mismos y con gente que quiere estar con ellos mismos también. Y esto cuando lo hacemos de manera pública, con gente que no se conoce, pues es fascinante, porque eso te puede crear muchísimo, eh, pues muchísimo trabajo de grupo, sin duda. Hemos tenido gente que viene a este seminario en familia y también es fantástico, o con su equipo o con su empresa. Y hay gente que viene sola. Entonces tenemos esas tres opciones. Cuando ocurre esto, pueden prevenir muchísimos momentos difíciles en el futuro. Se habla lo que se tiene que hablar y todas estas conversaciones son guiadas. Y lo divertido es que uno no está como en el psicólogo hablando de uno mismo todo el tiempo, sino más bien lo estás haciendo a través de casos de estudio que tienes que presentar. Y a través de los casos de estudio es muy fácil. Ahora sí que cuando estás leyendo a los personajes del caso de estudio, no falta que una persona dice, oye, yo me identifico con esta persona. En el proceso también, pues tienen muchos diagnósticos, muchas preguntas, muchas reflexiones, y bueno, esto te va acompañando para que vayas tomando conciencia y vayas estableciendo un plan real. Que no llegues a la síntesis del seminario de decir, yo vine a esta vida a ser feliz y tan, tan. Bueno, si esa es tu conclusión, a lo mejor, y eso es lo que ya te grabaste en el cerebro, a lo mejor no necesitas venir al seminario. Qué significa ser feliz, qué significa realizarte, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta es una foto, se pueden dar cuenta que la gente sale muy contenta, lo hacemos en un convento maravilloso, en una ciudad icónica en Latinoamérica, que es Antigua Guatemala. Quienes nunca han estado allá, se parece un poco a San Miguel de Allende o algunos pueblos colombianos muy bonitos. Eh, Generalmente la gente que asiste a este tipo de procesos desean ser mejores gerentes. También han sido personas o hay otro grupo de personas que están a punto de vivir un cambio en su vida. Algunos se van a retirar, algunos van a emprender un negocio, algunos van a cambiar de trabajo. Eh, es maravilloso cuando vienen parejas. También tenemos generalmente un equipo donde vienen parejas y bueno, vienen a hacer su aniversario o vienen a restablecer sus votos matrimoniales. A veces nos ha tocado que vienen mamá e hijo o papá e hija y bueno, vienen a resolver conflictos, pero no los sentamos a resolver los conflictos, van resolviendo casos de estudio y las conversaciones se van dando por inercia, que eso es lo fascinante de este proceso, que no es obligado, sino tú estás metido en un rol donde tienes que resolver casos de estudio y de repente dices, oye, pues a propósito, nosotros no hemos platicado de esto y prum, ahí se destapan las coladeras, ¿no? Y equipos de trabajo nos ha tocado ver también que desean reinventarse o desean reinventar a su organización y en ese proceso, a la hora de reinventarse, pues necesitan un espacio para pensar las cosas diferente. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ti, Alejandro. Continuamos con tu tocayo, con Alejandro Elías. Alejandro Elías ha contribuido muchísimo a la sistematización de muchas de las ideas de Alejandro y de Redding Assessments como empresa. Actualmente es CTO de AgriPay en Argentina, pero no lo invitamos por eso, sino porque queremos que comparta su experiencia como participante. Entonces, bienvenido, Alejandro Elías, y adelante. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes para todos. Un placer estar aquí. Realmente, a ver, este espacio y estos pocos minutos que voy a tener para hablar, creo que no es suficiente para contar todo lo que uno ha vivido allá en el seminario, pero le quiero hacer, digamos, me gustaría, digamos, marcar los aspectos más importantes que por lo menos para mí y para mi esposa en este caso fueron muy importantes, ¿no? Eh, yo la verdad que vengo desde muy chico trabajando, siempre me fue muy bien, digamos, siempre fui muy exitoso en lo que hice, lo cual siempre me ha llevado a
a ser insaciable con más cosas, porque cada vez que a uno le va mejor, quiere más y quiere más, ¿no? Lo cual obviamente, mirado desde otros puntos de vista, en este caso, en una situación muy particular, mi esposa, digamos, había mucha diferencia de lo que es el éxito, de lo que es la familia y, bueno, de otros aspectos, por supuesto. En todo ese trayecto, digamos, ya había conocido a Alejandro, el cual me invitó, digamos, al seminario 5D. Yo lo conozco a Ale porque, como dijo Iván, hemos hecho varias cosas juntos. Y bueno, en esa invitación que él me hizo, le comenté un poco de lo que estaba viviendo en ese momento, de este tipo de situaciones, de estos desencuentros, y me dijo, ¿por qué no la traes a tu mujer? Me dice, va a ser muy bueno para ambos. La verdad que ha sido la mejor decisión que he tomado porque realmente nos ayudó a encontrarnos, y como decía, recién lo escuchaba a Ale, cuando decía de que uno después sigue conversando de los temas que se van hablando en los casos de estudio, y nos pasaba eso, porque no tan solo que estuvimos dedicados para nosotros mismos, sino como pareja en todo momento, 7 días o 5 días, no recuerdo la verdad, pero no tan solo digamos, en el momento del seminario, sino post seminario, porque uno sigue hablando del tema y quedan esas ideas ahí latentes y donde uno tiene que conversarlas y salen cosas que por ahí uno no lo había conversado, ¿no? Entonces, yo puedo decir que como experiencia realmente muy buena. Inclusive cuando yo veía las otras, porque había mesas llenas de empresarios, nosotros estábamos en una mesa con otras parejas, muy interesante, digamos, porque de repente vemos otras parejas cómo funcionan, no tan solo como parejas, sino como socios de empresas, ¿bien? Empresas familiares, empresas muy grandes, entre algunas de ellas, y veía otras mesas donde estaban empresarios también de alta categoría y decía, qué lindo estar ahí porque, digamos, es mi zona de confort donde me puedo desempeñar bien, pero no sé si decir por primera vez, pero he sentido esa necesidad de estar en la mesa donde estaba con mi esposa porque hemos comenzado, gracias a esos casos de estudio, a trabajar en conjunto, a tener que resolverlo, a resolver con las otras parejas, a llegar a acuerdos donde uno normalmente está acostumbrado a tomar solo la decisión o con otro tipo de equipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que me ha ayudado a mí el seminario en lo personal, digamos, en el matrimonio, en lo profesional y a trabajar en equipo mucho mejor, ¿no? Yo creo que, y a valorar lo que el otro hace, y eso que mi esposa, digamos, es totalmente académica, o sea, estamos casi opuestos, digamos, con los rubros que estamos trabajando, inclusive con las otras parejas, distintos rubros, que eso hacía más rico todo esto, ¿no? Porque uno comparte toda esa, todo ese conocimiento, esos puntos de vista de acuerdo a dónde uno está parado en ese momento. Yo creo que también me ha permitido, yo siento eso, más que creer, siento que me ha generado mayor confianza en mí mismo. Inclusive estuve en Estados Unidos haciendo como disertante, fui invitado en una conferencia muy importante de tecnología, en la cual lo hice, estuve cómodo y di lo mejor de mí. O sea, me generó esa confianza de poder hacer este tipo de cosas. También a revalorizar, yo creo, los lazos entre las personas, entre la familia, los amigos, me ayudó a reobjetivizar, a encaminar, lo cual ha parado un poco esa saciedad que tenía de querer más y de realmente comenzar a repartir más entre decir qué es lo que quiero, ¿bien? Qué es lo que necesito, eh, y a compartir con mi familia más, dedicarle más tiempo efectivo, ¿bien? Eh, y a disfrutarme un poco más. Ahí, estas fotos realmente son muy lindas porque ahí muestra cuando estuve en Estados Unidos, en la conferencia, ahí yo le digo mi sobrino, Alex Jr., y bueno, y se dio justo la casualidad que estuve festejando mi cumpleaños ahí en Estados Unidos y Ale realmente, un amigo, estuvo conmigo, me acompañó y la pasamos muy lindo. Eh, yo les puedo decir, es algo realmente fascinante. A mí me ayudó a ser mejor gerente de mi vida, porque eso por ahí uno es muy buen gerente para las empresas en las que uno trabaja, pero por ahí uno olvida ser gerente de su propia vida. Y
o gerente de su matrimonio, ¿bien? O un buen socio para el matrimonio. Entonces, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y estoy esperando para volverlo a hacer, porque yo creo que no es algo que uno va, lo hace y se gradúa o se recibe, no, no, es algo para volver a hacer porque uno vive y experimenta cosas y cada vez que uno va, digo yo, ¿no? Va creciendo, va cambiando las necesidades y se va situando y parando sobre otros lugares donde la visión es distinta. Entonces yo creo que esto es para hacerlo más de una vez. Inclusive yo lo uso a diario en los objetivos que me propuse ahí para tenerlos presente, digamos, qué es lo que me había propuesto y no desviarme de lo que realmente yo me había propuesto en ese momento. Aparte también, digamos, cuando uno recluta gente, utilizo, digamos, las preguntas básicas que son del seminario. ¿Dónde querés estar? ¿Bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde querés estar más adelante? ¿Bien? Lo que Alex decía hace un rato con respecto a las palabras que le había dicho Efraín, del gitano. O sea, cualquier gitano viene y te dice algo y te desvías. Entonces es muy importante saber dónde está uno, dónde quiere estar y a dónde se ve con la otra parte, ¿no? Más para decirle, tendría, digamos, que hablarles una hora. Así que espero que puedan hacer todo esto y que lo disfruten y lo vivan como nosotros lo hemos vivido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, pues cerramos con broche de oro. Me gustaría presentarles a Susana de Jesús, quien es sinónimo de experiencia, quien tiene una carrera impecable, muchas de las grandes empresas en América Latina y de los ambientes más demandantes también. Y la invitamos porque Susana es co-creadora del método 5D, pero para organizaciones, específicamente para organizaciones. Entonces, adelante, Susana. Pues, primero, muchas gracias por el espacio y permitirme compartirles este camino que hemos trabajado juntos con Reading, con don Alejandro y con Ale. Miren, bueno, y empezar también diciéndoles, asistí al seminario 5D y creo, si lo pudiese resumir, que es un regalo de vida. Entonces, vamos, quien pueda tomarlo adelante, pero bueno, ahorita me voy a enfocar en explicar un poco cómo implementamos toda esta metodología en la empresa donde ahora estoy laborando. Estamos ubicados en Guanajuato y es una empresa de giro automotriz como referencia. Pues miren, nuestro equipo gerencial fue asistiendo a los seminarios 5D en la modalidad pública, tanto en Antigua como San Juan del Río, que también lo realizaron. Entonces fuimos yendo por partes. Entonces de esa forma, pues el equipo gerencial empezó a entender y a disfrutar y a ver el beneficio tanto personal y todo el potencial que podía tenerse al implementarse en la organización. De ahí, junto con Ale, pues realizamos un análisis multidimensional para analizar pues qué áreas requerían qué tipo de dimensión, refiriéndonos a la 2D, 3D, 4D, y se diseñó todo un programa de entrenamiento que incluyó temas pues, de manejo de proyectos, de solución de conflictos, áreas de efectividad, comunicación. Se entrenaron a más de 100 colaboradores en la organización. Aquí pues ven algunas fotografías de mis compañeros. Aquí en esta sección pues enfocándonos a lo que es la segunda dimensión. Si me ayudas al siguiente slide, por favor, Iván. De ahí, bueno, pasamos a la tercera dimensión. ¿En qué sentido? Con un ejemplo, pues miren, de resultado muy concreto, ¿no? Pudimos ir migrando de una mentalidad que estaba orientada a la eficiencia de las actividades a más bien cuestionarnos y enfocarnos en qué es lo que crea valor desde cada posición y desde cada colaborador. De ahí, pues un resultado que se generó, como les decía, es pues de 500 KPIs que medíamos en la organización, más o menos estamos alrededor de 50 áreas de efectividad. Entonces, sí se ha hecho como un gran cambio y esto pues en un periodo más o menos de un año. Con esta, pues abordando la parte de la tercera dimensión, posterior pasamos a entrenar también a todos los colaboradores en el entendimiento de las áreas de realización, ya hablando de la cuarta dimensión. Y quiero también aquí un poco profundizar en a qué nos referimos con entrenar, o sea, mucho más allá de meterte a un webinar o de estudiar PowerPoints o de hacer las tareas, etcétera, ¿no? Más bien es todo junto y utilizar la tecnología que Reading tiene, que es bastante robusta y es pues parte de lo que ya les han platicado pues en los minutos previos, ¿no? Es una metodología que es sostenible y que es la verdad parte del diferenciador y lo que ha gustado también mucho en la organización. Si te vas por favor al siguiente slide. Bueno, después de ahí, ¿qué hicimos también? Pues, bueno, las personas que ven ahí son mis compañeros gerentes, pues todos nos entrenamos también a través de Ale, pues para hacer esta migración de managers a coaches, ¿no? Sobre todo para poder tener efectividad y las habilidades para tener conversaciones con nuestros equipos de trabajo en temas de áreas de realización. Claro, por supuesto, también en áreas de efectividad,
Pero el reto más grande que veíamos ya habiendo hecho esa transición en la organización, pues a poder tener conversaciones con nuestra gente de sus propósitos personales. Entonces, bueno, esto lo hicimos a principio de este año. Si te vas al siguiente slide, por favor. Aquí pues, muy breve presentarles el modelo que tenemos implementado en la organización pues, para todo lo que es el desarrollo del personal. Muy breve, pues del lado derecho vemos las áreas de efectividad, que es básicamente atender el propósito de la compañía, cuáles son los objetivos que se quieren lograr a nivel negocio. Y del lado izquierdo, en verde, pues cuáles son las áreas de realización. Pudimos de esta forma combinar ambos propósitos, ¿no? ¿Cuál es el de la compañía? Y poner también en la mesa el propósito del empleado. De esta forma es como nosotros actualmente estamos llevando el ciclo de vida del personal en la organización. Y la verdad es que está bastante interesante, robusto, retador y sobre todo que es un espacio en donde nuestros equipos de trabajo, yo misma como empleada, ¿no? Pues puedo ver ese interés genuino en poder combinar ambas y que el resultado de verdad que es fantástico, ¿no? Los retos se toman de forma distinta y nos obliga a nosotros como gerentes pues a tener un nivel obviamente mucho más alto y preparado en cómo tenemos y cómo nos planteamos con nuestra gente como líderes. Y claro, para nuestra gente también el explorar todo lo que ya comentaba pues Alejandro Elías, Efraín, del trabajo personal y el beneficio que tiene pues estar con bienestar. Entonces, ese es en pocas palabras el modelo que tenemos implementado. Y si te vas al siguiente slide, por favor. Y bueno, también se cerró con un libro que escribió pues, Ale en colaboración también con compañeros gerentes de la organización. Pero mira, es un libro que no es una historia, claro, no es un legado, pero va más allá de que sea un texto, no es realmente vida, lo comentaba ayer con Alejandro, con Ale. Es vida porque se vive de verdad cada día en las decisiones que se toman en la organización, en las decisiones a título personal de cada uno de los que estamos en esta empresa. Y bueno, del lado derecho, pues es una fotografía también de colaboradores. Quisimos también medir cuál ha sido la efectividad de todo este programa. Ya llevamos bastante tiempo trabajando en esto. Y bueno, este es un equipo multidisciplinario, gente de producción, calidad, recursos humanos, finanzas, veo compras, etcétera. Se hicieron equipos y se hicieron pues varios ejercicios y este grupo fue el que digamos que logró la mayor contribución o el mejor resultado como equipo. Y bueno, les dimos ahí un reconocimiento que es un corazón que se hizo en la impresora 13. Es un pequeño detalle, pero vamos, representativo de la forma de trabajo y que ser efectivos y trabajar en equipo y tener esta metodología como respaldo, pues hace una diferencia significativa. Entonces, bueno, en resumen, eso es cómo hemos implementado la metodología en la empresa. Pues gracias por el tiempo que me dieron de compartírselos. Muchas gracias, Susana. En este sentido, solamente los detalles finales y solamente recapitulando un poco, pues, el entendido de que se puede combinar la realización personal y la realización organizacional. Gracias a los Alejandros, gracias Efraín, gracias Susana por acompañarnos el día de hoy, a su presentación y gracias a los que nos han acompañado. ¿Qué tenemos como detalles finales? Bueno, el próximo seminario será público, como ya lo había adelantado Alejandro Zurralde, será en Antigua, Guatemala. ¿Con quiénes? Bueno, los dos Alejandro Zurralde serán los instructores, Alejandro Zurralde hijo, Alejandro Zurralde papá. Te reitero, fundó esta compañía y empezó a ayudar a organizaciones y personas hace 50 años ya, la celebración de este año justamente. ¿Cuánto cuesta? Son $3,950 e incluye desde el hospedaje, la alimentación, los materiales, todos los test, todo lo necesario para que ustedes no tengan que preocuparse de nada más. Y bueno, dado que tenemos el ímpetu o más bien tenemos la filosofía de si alguien quiere cambiar, si alguien quiere mejorar, si alguien quiere potenciar sus habilidades, pues nosotros estamos ahí para ayudarles. Si en algún momento alguien quisiera asistir, pero no cuenta con patrocinador, pues déjenos saber. Seguramente encontraremos una manera de cómo. Reitero, mis datos, si tienen alguna duda, comentario, he estado respondiendo algunas a través de WhatsApp. Perdón si no les he contestado todavía, denme una horita más y les contesto a todos. Pueden enviarlas también al correo electrónico si todavía no las atiendo. Terminando esta sesión, prometo, lo haré. Reitero, WhatsApp, correo, cualquier duda, comentario, información adicional que deseen, adelante. Y pues sería todo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con esto estaremos hablando. Muchas gracias.